Los cimientos son la parte más baja de cualquier estructura, estos están en contacto directo con el suelo y además transfieren las cargas de la estructura al suelo de manera segura. Generalmente, los cimientos se pueden clasificar en cimientos superficiales y cimientos profundos. Cuando la profundidad de los cimientos es igual o menor que el ancho de la cimentación, es decir, df sobre bf menor o igual a 1, se denomina cimentación poca profunda, la cual transfiere las cargas a poca profundidad cerca de la superficie de la tierra. Ahora, cuando la profundidad de la cimentación es mayor que el ancho de la cimentación, es decir, cuando df sobre bf es mayor a 1, entonces se denomina cimentación profunda. Esta transfiere las cargas a los estratos más profundos. La cimentación sobre pilotes es un tipo de cimentación profunda. Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué utilizamos cimentaciones sobre pilotes en edificios? Bueno, la respuesta está en que cuando la carga estructural es menor o moderada, es económico usar cimientos pocos profundos en donde el suelo débil subyacente es capaz de soportar las cargas, pero cuando las estructuras ya son bien grandes y pesadas, la capa débil subyacente del suelo no podrá soportar estas cargas enormes y la cual causará asentamientos y daños a las estructuras. Aquí la solución es la cimentación con pilotes. Esta cimentación transfiere las cargas pesadas a través del suelo débil subyacente, al nivel inferior del subsuelo duro y fuerte. En aquellas áreas en donde los problemas de asentamiento son comunes debido a la licuefacción del suelo, la cimentación con pilotes será su mejor opción. En algunos casos, el nivel freático sube tanto que el uso de cimientos poco profundos se verá gravemente afectado. Ante tal situación, los cimientos de pilotes pueden penetrar fácilmente a través del agua y extenderse hasta estratos duros. Las estructuras pueden estar sujetas a fuerzas horizontales y fuerzas de volcamiento creadas debido al aumento del nivel freático o cualquier otra, por lo cual podría afectar gravemente a los cimientos. La solución aquí es la base de pilotes. Esta cimentación de pilotes es necesaria para aquellas áreas donde la estructura circundante tiene posibilidades de erosión del suelo y socavación. Materiales usados comúnmente para la cimentación de pilotes: pilotes de madera, pilotes de acero, pilotes de hormigón, y pilotes compuestos. Tipos de métodos constructivos para la cimentación de pilotes. Cimentación de pilotes hincados. Cimentación de pilotes hincados se pueden hacer de acero, de hormigón o madera. Dichos elementos se colocan verticalmente sobre la superficie del terreno y posteriormente hincados en el piso a base de golpes de martinete. Esto hace que el elemento descienda, penetrando el terreno, tarea que se prolonga hasta que se alcanza la profundidad del estrato resistente y se produzca el rechazo del suelo. Cimentación de pilotes perforados. Estos pilotes se construyen perforando agujeros en el suelo hasta la profundidad requerida. Luego se insertan los refuerzos de acero según el espacio, después colocamos las tuberías Tremie según los requisitos y finalmente llenamos el agujero con hormigón fresco. Tipos de pilotes según comportamiento estructural. Pilas de apoyo final. En las pilas de apoyo final, la carga se transfiere a través del suelo débil al suelo fuerte. El extremo inferior del pilote descansa sobre la capa de suelo duro o roca y como resultado, el pilote actúa como una columna y transfiere con seguridad las cargas superestructurales a la capa fuerte. Se puede calcular la capacidad portante del pilote multiplicando el área de la sección transversal del extremo del pilote y la capacidad de carga del suelo duro en el que descansa el pilote, considerando un factor de seguridad flexible. La capacidad total de los pilotes de apoyo puede aumentar aumentando el número de pilotes y el diámetro del pilote. Pilotes por fricción. Cuando los estratos duros existen a gran profundidad, se utilizan pilotes de fricción, el cual transfiere las cargas de la estructura al suelo por la fuerza de fricción entre la superficie del pilote y el suelo que rodea al pilote. Aquí, este es el suelo y la escala actúa como un pilote de fricción. El mecanismo de esta fuerza de fricción entre la superficie del pilote y el suelo es así. La capacidad del pilote de fricción se puede calcular multiplicando la superficie del pilote y la fuerza de fricción segura desarrollada por unidad de área considerando un factor de seguridad razonable. La capacidad total del pilote de fricción puede aumentar aumentando la rugosidad de la superficie del pilote, el diámetro o el mismo número de pilotes. Compactación del suelo en pilotes. A veces los pilotes se hincan en posición cerrada, por eso es necesario aumentar la capacidad de carga del suelo mediante la compactación. Filas de pilotes. Este tipo de pilotes se utilizan para proporcionar soporte lateral, por lo general resisten la presión del suelo lateral, el flujo de agua, entre otros. Muchas gracias a todos.